takanitaki. Askiru kipanaya tichiri. Asquerukipana y atichiri. Waliki, qallanta ñani, kitisullarani pjata. ¿Alguien ha escrito ejemplos? Kitisa. ¿Nadie? Bueno, tienen que escribir, tienen que hacer tareas, tienen que practicar. Ese es el aprendizaje del idioma aymara, o así van a aprender. Si no, no está sirviendo de nada este curso si no ponen en práctica. Al principio, cuando estábamos avanzando lo que es sufijos, les había dicho de que tienen que relacionar, tienen que escribir oraciones con esto, ¿no ve? Entonces, no hacían y simplemente nos hemos limitado a hacer ejemplos con una palabra raíz, ¿no? Ya, vamos a seguir, ¿ya? Ahora vamos a ver sufijo na. Este sufijo es nominal y se conoce como genitivo. Este sufijo tiene dos funciones. Uno es locativo y otro es posesivo. Ejemplo, jupa. Jupa es él o ella, ¿no ve? Jupana, ¿no? Entonces, de él o ella, ¿no ve? Entonces, aquí está como posesivo, ¿correcto? Esa y De él atichiri. o de ella. Ahora, locativo. Jatu, feria, mercado, ¿no ve? Yo digo katuna, ¿no ve? Entonces, en el mercado, ¿no ve? En él, ¿no? Ya es locativo, katuna. A ver, escriban un ejemplo posesivo y otro ejemplo locativo. A ver, kaltanepam, kaltanepam. Y atichiri podría ser Cuyacana en locativo y en posesivo sería Utana. Sí, está bien. Y atichiri, específicamente el, el locativo, bueno, tendría que especificar esto, un lugar, esto como Sí, Katuna que usted hizo. sí, un lugar. Ah, ya. Y el otro sería específicamente alguna persona, ¿no? Puede ser, Sí, eh, persona, animal, que ah, ya, refleja pertenencia. ah, ya, listo, ya te chiri, gracias. Y atichiri sería Hiwasana y ¿Ya? otro Hawirana. Ok, perfecto. ¿Qué te empieza?
Tiempes que tiempes a. Ullarane pha, maki, maki. Buenos días, profesor. ¿Podría ser profesor Nayana de mí Ajá, y Utana en casa? ok. Tiempes a. Ya tichiri, quiero equipar. Espero que Eh, Hispana o Tatana, etcétera. Y en el locativo sería Chabuta y Atichañana. ya. Ole kiu. Kana haya, amoy si haya. Isa, Kanaski, muy bien. Ya, wale kim. Yaqa sufijuraki. Yaqa, yaqa. Ah, nama. Sufijo nominal. Esto es señalador, ¿ya? Pero señalador de trayecto. Por ejemplo, taki. ¿Qué significa taki? camino, carretera. Camino, carretera, ¿no ven? Elisión vocálica. Tak, nama. Por el camino. Jawira. ¿Qué significa jawira? Río, Río. Elisión vocálica y nama. Jawir nama. Por el río. ¿Se entiende, no ve? Entonces, obviamente aquí podría ser una oración. Anda por el camino, ¿no ve? O por el camino vas a ir, ¿no ve? Taknama o Sarata, ¿no ve? Jawirnam Sarañani, por el camino, por el río iremos, ¿no ve? Entonces, eso es nominal, nos señala, pero un trayecto como tal, ¿ya? A ver, escriban un ejemplo ustedes. Yatichiri. Entonces, esto tendría que usarse siempre en algún lugar específico, ¿no? Diré, profe, Sí. para que diga por él. Ujú, ¿está bien? Y está bien, gracias, Yatichiri. Vale, ¿cuál aquí? A ver, de Pam. De Pam. Yiri, estaría bien también, Hatunama, Atnama, ya. Por el mercado, ya. Vale, Hatunama, Cristian. Utnama también, ¿no? Sí, Utnama, por ejemplo, estamos caminando, digamos, no sé, a un lugar, pero vamos por la casa primero, ¿no ve? Utnam Naira Catzalañani, ¿no ve? Está bien. Que te empieza. ¿Podría ser Marknama? Sí, podría ser. Ya. Está bien. Hanate, Amuya City, Kunhamakisa. Esa ya tichiri, Chacnama, Ok, por el puente. Pampanama. Ujú. Mm, Taipnama, por el medio, profesor.
Ok, sí, está bien. Ya. Yaqa, yaqa. Sufijo naqa. Este sufijo también es nominal, pero es de movimiento. Movimiento. Ejemplo. mm, De muyo, muy naca. ya, a ver, Ichuña primero. Ichuña. ¿Qué es Ichuña? ¿Qué es Ichuña? Yatichiri es como llevar Cargarlo. o alzar. Ya. Ahora, Y quito el chuña, infinitivo, llevar en la mano. llevar en la mano, ¿no? Quito la vocal, mira. Solamente queda como palabra raíz ich, ¿no ve? Y agrego naka. Y el infinitivo normal, ¿no? Isnakaña. Esto es manejar en la mano, pero de forma sostenida y en movimiento. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces uno agarra a su bebé y está caminando, ¿no? Eso es. ¿Me dejo entender? Hanatan Icha. Sería como un sufijo verbalizador, profesor. No, pues verbo Porque, ya es. Verbalizador se no, llama cuando lo vuelve verbo. Esto ya es, de hecho, verbo ya era, ¿no ve? Y chuña, ¿no ve? Está claro, ¿no ve? le convierte en otro verbo. No, sigue siendo el mismo. Mm. ¿Quedó claro? ¿Se entendió este ejemplo? No, Sí, Yatichiri, sí, por favor, sí. un Por poquito ejemplo, más. pipiña, igual, Eso. nacaña, ¿no? Saraña, Piña. sarnacaña. Jalaña, Piña. jalnacaña. Eso, muy bien. Y piña es cargar, ¿no ve? Verbo cargar. Ahora aquí, antes del infinitivo, elisión vocálica y pongo naca, ¿no? Epnacaña. Entonces es estar cargando. Entonces, de hecho, ya era un bulto, digamos, esta es una persona y aquí estaba cargando su bulto, ¿sí? Pero este señor ahora se dirige, vuelve, no sé, vuelve. Me dejo entender como en movimiento, algo así. Ah, ya, Yatichiri, ahora sí le he entendido mejor. A ver, ustedes escriban ejemplos. Hay un montón de ejemplos de esto. A ver, Peltanepjam, Peltanepjam, Peltanepjam. Peltanepjam, Peltanepjam, Maki, Maki. Guayuña, llevar en la ¿Ya? mano, ¿no, profesor? Y Huaynocaña. huaynacaña, huaynacaña. Sí, correcto. Nukuña, nuknapaña. Ok, muy bien. Llustaña, llusnacaña. Ya, Olequio. De la ruña sería, uy,
La arcaña, ya te chiri. No, pues, ¿por qué está cambiando? No tiene que cambiar. La arcaña ya es otra cosa, pues. Además, ya no aplica este sufijo, ¿no ven? Ujú. La arnacaña sería. La arnacaña, pero no, pues tal vez puede ser la archuquiña, o sea, no, no aplica. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Halaña, alnacaña. Ok. A ver, ¿tempes? ¿Qué tempes? Puede ser en mataki, por ejemplo, mataki, matak no caña. Sí, podría ser eso. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? De nuaña, nubnacaña. No, anacaña, tal vez. Ya. ¿Qué empieza? ¿Qué te empieza? Arcaña, de arcaña, arnacaña. ¿Ya? ¿Lequio? ¿Vale? ¿Qué ponemos? ¿Qué tempech? ¿Vale? ¿Qué haya? ¿Amo ese haya? Ukawao yetichiri. ¿Ya? ¿Vale? ¿Cuál? Ya. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, digo. Siguiente sufijo. Sufijo ni. Existen varios sufijos ni, ¿ya? Este primero hace referencia a verbal translocativo es esto, ¿ya? Ejemplo, a ver, apaña, apaña, ¿qué significa? Llevar, Llevar. Apaniña, traer, traer. Otro ejemplo, jitiña. ¿Qué significa jitiña? Iña. Recorrer. No, sí, recorrer. ¿Sí? Recorrer. Esto es recorrer, jitiña, ¿no ve? Recorrer. Ahora, jitiniña, si esto es recorrer, recorrer, esto es aproximarse, ¿ya? Sí. Es igual que apaña, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, apaña podría ser, estamos en este punto a este punto, ¿no ve? Entonces, esto sería la dirección, apaña. Apaniña es
de aquí a aquí, aproximarse. Aquí es el punto en el cual estamos, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Hitiña es exactamente lo mismo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sisa yati chiri. A ver, ma uñancha humanaka daphamcha. A ver, ustedes escriban un ejemplo. Sería, Dapham, dapham. Epeña, epeneña. ¿Ya? Jalaña, jalaneña. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quién empieza? A ver. profesor, ¿podría ser el ejemplo? No, no me acuerdo ahorita cómo se dice en Aymara, pero ir y Saraña. su translocativo sería venir. Saraniña, no. No. Saraña es urpo, ir, pues. Ahora tiene su traslocativo, pues el ir, el saraña es jutaña. O sea, hay otro verbo. Ya, 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 ya. Ya. ¿Alguien más? De ichuña, ichuniña. ¿Ya? ¿Podría ser eso? ¿Está bien? Eso está bien. Tiempis, ¿qué tiempis? ¿Ananga ya? ¿Está claro? Puede ser también de ipiña, Sí, ipiña. epiniña, sí. Acercar el bulto. Ya. Ahora otro ni. Este ni igual es nominal. En este caso va a ser verbal este primer ya. Verbal y significa distanciador. Ejemplo. Mancaña. ¿Qué significa mancaña? Mer. Comer, verbo comer, ¿no ve? Ahora, niña. Niña. Como era mancaña, comer, niña. Digamos, aquí estamos. Y niña, ir a un lugar, ¿no ve? Alejado, ahí comemos. ¿Me dejo entender? Y vuelve si quieren luego al mismo lugar. Pero ha ido a comer. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, distancia. ¿Queda claro? Un Sí, sí. ejemplo más, por favor, Yatichiri. A ver, hay uno clásico igual. Aguatiña, ¿qué es aguatiña? Estar. Pastorear, ¿no ve?
Entonces, por ejemplo, esta es la casa, ¿no? Esta es la casa y donde está el corral de ovejitas. No es que va a pastorear pues aquí, va a llevar al cerro aquí, ¿no ve? Entonces va a llevar, va a pastorear aquí y en la tarde va a regresar. Entonces, eso va a ser aguati ni ña. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido? Hisa yatichiri. ¿Alguien? A ver, ejemplos, escriban, a ver, ejemplos. Anata niña. Anata niña, muy bien. Yateqa niña. Ok, muy bien. Ernaqa niña. Naka niña, muy bien. A ver, Mainida Casti. A ver, los demás. Yaticha niña. Yaticha niña. A ver, Mainida Kauyaran Ipham. Los demás lean sus ejemplos. Mancaniña, ir a comer. Ah, no, pues ya está. No, no. Yatichiri Saraniña, ¿Perdón? Saraniña de Saraña. No, no aplica. ¿Qué puede significar? Pichaniña, ir a Ok. barrer, profesor. ¿No? Sí, está bien. La pronunciación tienes que practicar. No es lo mismo picha niña que picha niña. Pichaña es quemar, pichaña es barrer. Pi, pichaña. Eso, pichaña. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tiempis, qué tiempis, ¿Nadie más? Iki niña. Iki niña, ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué tiempis, Anata niña. Anata niña, ya. Usa niña. Puse niña, muy bien. Irnaca niña. Sí, muy bien. ¿Quién más? Tiempis, ¿qué tiempis? Walekit, amuyasiti, kanate, kunhamakisa. Hisa yatichiri. Kanaskeo. Ya. Vale, que a ver, más sufijo. A ver, ya, estamos en el segundo sufijo, ¿ya? De ni. Tercero, igual sufijo ni. Pero este sufijo va a ser el ni verbal.
Tercera persona. Futuro. Ejemplo. Jutaña. ¿Qué era Jutaña? venir, Jutaña, venir. ¿No ven? Ahora, quito el infinitivo. ¿Ya? ña. Palabra raíz, juta. ¿No ve? Ahí agrego el ni y le agrego el wa. Este wa es el afirmativo, ¿no ve? Aquí está el sufijo ni. Jutaniwa significa va a venir. ¿Quién va a venir? La tercera persona. Puede ser cualquiera, ¿no ve? ¿Está claro? Hanati, Hanicha. nawa, yatichiri. A ver, Humana Kertanipam. Escriban ejemplos. ¿Le quedó bien? No sé. Taraniwa, Ok. mankaniwa, Saraniwa. Muy bien. ikiniwa, nakaniwa, Ok, perfecto. anataniwa, Ya. yatikaniwa. Ok, perfecto. Muy bien. Kunampis, a ver, Chitimpis, a ver. Hayaniwa Perdón. va a cocinar. Ya. Yatichiri, yatecañu, yatecañ. Yete ya. Wale kium. Chitimpis. Hanat, Hanich, Kunhama Kisam. Kelkaniya, Kelkaniwa Ok. va a escribir. El verbo es calcaña. Ya. Kelkaña, sí. ¿Alguien más? Luraniwa, Luraniwa, ya. ¿Se ha entendido, ve? Tercera persona. Futuro. ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta? Hanahayam. Anaw yatichiri. Ya, casi poquita ya. Van a seguir escribiendo. ¿Listo? Ukakam hichur hutiruru hikisñanta kene waleque para phat hikisin kamam. Ikisinkama, Yatichiri. Hikisin kam, hikisin Hinkama kamam.